Precisamente, aunque si yo tuviera que explicar en cualquier momento de la filosofía, ya sea de la historia de filosofía o de algún tema, la cuestión del ser, no tendría más remedio que recurrir a los autores que voy a recurrir hoy, aunque estuviera hablando de la filosofía contemporánea. Porque para mí, poder entender la noción de ser en Parménides, el ser para Platón, que es la idea, y el ser para Aristóteles, que digamos que yo dije que ahí hay una continuidad entre los tres autores, sería la manera más directa y más eficaz para mí de explicar lo que es el ser. Entonces, yo hoy, aunque voy a hablar de los tres autores, eso no quiere decir que abandone el discurso temporal, ¿no? Porque luego, pues, lógicamente, haremos esquemas o resúmenes o exposiciones de tanto de Platón como de Aristóteles, aunque yo hoy hable un poco de ellos, pero no pretendo agotar para nada la filosofía de estos autores. Bueno, la primera cuestión, a ver, hago una pequeña descripción. ¿Qué significa aprender? Es una cuestión ya de pedagogía o de psicología del conocimiento. ¿Qué significa aprender? Bueno, aprender significa en realidad incorporar, ¿no?, a nuestro propio pensamiento, si queréis nuestra filosofía o si queréis nuestra concepción del mundo y de la vida, nuevos contenidos, nuevas experiencias, también nuevos instrumentos, nuevas herramientas. ¿Os acordáis de aquel mito, aquella especie de leyenda urbana que dice, no, es que solo usamos una parte de nuestro cerebro? Y, bueno, una especie de leyenda urbana. No es que nosotros no usemos una parte de nuestra inteligencia desde el punto de vista biológico. Lo que pasa es que nosotros podemos desarrollar nuestra inteligencia en la medida que desarrollemos capacidades para hilar más fino o para ver cosas que antes veíamos más a bulto y que ahora podemos fijarnos en ellas con más detenimiento. Por eso dije que muchas veces enseñar y aprender esta relación dialéctica es mostrar para que los demás dirijan la mirada hacia lo que se muestra y a ver si vemos lo mismo. Por ejemplo, un filósofo como Kant, que no lo veremos hasta la segunda parte de esta historia de la filosofía, que en algún momento haréis, hablaba de categorías. Entonces, nuestro entendimiento posee unas categorías cuya función es precisamente, vamos a utilizar una terminología poco ortodoxa y más actual, procesar la información. Entonces, si yo no tengo esa categoría para procesar la información, es imposible que la información que yo reciba poder realmente que para mí tenga algún sentido. Yo siempre pongo el ejemplo del arte, siempre porque me ha pasado a mí, ¿no? Me ha pasado a mí. Cuando uno es autodidacta en temas de arte, simplemente es un espectador o que le gusta el arte y lo frecuenta, pero que no tiene una formación, realmente a veces, si no tenemos una explicación, sobre todo en cierto tipo, en todas las épocas y en todas las ramas del arte, si tiene una explicación, yo creo que aprovechas muy poco de lo que realmente estás viendo. Te gusta, sí, pero no nos podemos quedar en que nos guste, en lo meramente sensible, ¿no? Lamentablemente lo desaprovechamos. ¿Por qué? Porque no tenemos formación. Yo no tengo, ¿eh? Y luego normalmente tampoco se tiene mucho porque en la educación normal, en la enseñanza normal, oficial, en este país y en otros, se le ha dado poca importancia, ¿no? Muy poca importancia. Bueno, pues con la filosofía, no es que de alguna manera pasaría lo mismo, no con la ciencia. Una persona que no tiene unos determinados elementos clave, unas determinadas categorías, jamás va a entender pues una fórmula científica. ¿Cómo vas a entender una fórmula científica o una fórmula matemática si tú no tienes esos elementos que te permiten entender? Bueno, pues la noción de ser, más que poder definirla, que la podremos definir, podremos empezar a ello, significa abrir un espacio para adquirir una categoría que nos permita entender esto. Así de sencillo. Y entonces se va a entender Parménides, pero de paso se entiende Platón y Aristóteles, y para mí se entiende un aspecto fundamental de la filosofía en general. Precisamente al comentar esta identidad que figura ahí, es lo mismo pensar y ser, vamos a hacer nuestro primer paso para intentar aproximarnos y explicar esta noción. Bueno, la primera cuestión, que yo ya lo he comentado, es que no identifiquemos nunca ser con ser humano.
hay una tendencia a eso. No es ser, vamos a definirlo de una manera muy aséptica, todo lo que es, eso es un ser, lo que es. Entendiendo lo que es, entre paréntesis, aunque esta traducción, ya sabéis que a mí no me gusta, es todo lo que existe es un ser. Para Aristóteles, no se asuste que yo vaya y venga, porque luego, para Aristóteles, es realmente, a mi modo de ver, una aproximación muy interesante, porque un ser es toda cosa que es. ¿eh? Lo que es, más, es sinónimo de cosa. De hecho, cosa en latín se dice res, y de ahí viene la palabra realitas, que quiere decir realidad, el conjunto de las cosas. ¿Qué es una cosa? Tan elemental como que esto es una cosa, esto es otra cosa, yo soy otra cosa, la mesa es otra cosa. Todo. Eso es un ser. Ah, no, y la libertad. No, es que la libertad precisamente no es una cosa. Entonces, ¿no es un ser? Pues no, en todo caso será una cualidad. En realidad Aristóteles le llama de otra manera. Pero una cosa son los seres, las cosas, y otra cosa puede ser, por ejemplo, el color. ¿El color es un ser? Pues no. Los seres, las cosas tienen color, sí. O tienen unas propiedades que hacen que nuestro sentido de la vista lo interprete como de un determinado color. Ya lo veremos eso en una o dos clases más adelante cuando veamos la relación de sustancias y accidentes. La palabra, esta distinción muy importante de Aristóteles. Entonces, los seres, partimos de Aristóteles para irnos para atrás, todo lo que es un ser, sí, claro. Fácil, estos son seres. Ah, y solo eso, entonces, pues, ¿por qué tanto problema? Bueno, aún en esta interpretación muy simple que es la de Aristóteles, yo a veces hablo de Aristóteles, pero no peyorativamente, como un realismo ingenuo, pero ingenuo ya veréis por qué, ya lo diré en su momento. Pues, de todas maneras, la pregunta por el ser, aunque sea sobre el ser de las cosas o la existencia de las cosas, no es una pregunta demasiado simple. Porque el problema de la realidad en filosofía ocupa mucho lugar. De hecho, Descartes no sabía si estaba soñando o estaba en vigilia, ¿no? Entonces, lo real no es tan fácil de definir, porque lo que es real para ti puede ser no tanto para mí. Realmente hay una serie de perspectivas, Ortega se decía soy yo y mis circunstancias, que hacen que en realidad hasta la realidad misma, ese conjunto de seres, nosotros lo estructuramos y lo componemos según unos elementos previos que también son categorías. Porque no solo hay categorías de comprensión lógica, categorías que nos permiten definir, sino que hay categorías culturales, psicológicas, caracterológicas, de la propia autobiografía. Bueno, entonces, aún eso que es sencillito, también se las trae. Pero bueno, en una primera aproximación podemos decir que ser es todo lo que es. Parménides, al cual me voy a referir sobre todo en esta clase, pero siempre relacionando con los demás, cuando dice el ser es, el no ser no es imposible que el ser sea y que el no ser no sea, también nos dirá que el ser es lo uno. Lo uno. Y lo uno, como su nombre indica, pues solo puede ser uno, ¿no? Hay un solo ser. ¿Por qué diría Parménides? Diría, porque todo esto lo sacamos del famoso poema. Porque si el ser es todo lo que es, pero haciendo más hincapié en todo que en la palabra es, todo, el todo puede haber solo un todo, no va a haber dos todos. Que, un razonamiento de sentido común, pues si hubiera dos todos, pues vale, pues este y este son entonces el todo de verdad. El ser es todo lo que es. Esa conceptualización es muy importante, o esa categorización, porque Parménides enuncia por vez primera el concepto más universal que existe. Cuando digo universal es que de todo se puede predicar. O sea, todo lo que es un ser. Hay un tema, que lo veremos cuando veamos a Aristóteles, que habla de la extensión y comprensión de los conceptos. Entonces, por ejemplo, europeo tiene mayor extensión que sevillano
y sevillano tiene más extensión que, no sé cómo se llama, trianero, los de Triana. Y Pepe tiene, y Trianeros tiene mayor extensión que Pepe, que es un señor de Triana. Entonces, me acuerdo que hacíamos un ejercicio cuando estudiábamos Aristóteles hace muchísimos años y decía ordenar los conceptos de mayor a menor extensión. Bueno, esa es la extensión de los conceptos. Eso permitirá luego a un lógico ya latino, pero de los primeros años, construir lo que se llama el árbol de Porfirio, que es un sistema de clasificación, de taxonomías que va de lo más universal o de lo más general a lo más particular. Y eso le servirá ya a Aristóteles cuando hace las primeras clasificaciones, tanto de animales como de vegetales y demás. La inversa de a menor extensión, mayor comprensión, ponen con H, intercalada. ¿Por qué? Porque Pepe es trianero, sevillano, europeo, mamífero, vertebrado, por ejemplo, si quisiéramos ser, en definitiva. O sea, que estamos diciendo, el concepto de lo de menor extensión es muy rico en notas. Y el de mayor comprensión lo abarca todo, pero es muy vago. Como yo digo, me he encontrado un ser, o ¿qué ser es ese? Nosotros decimos, ¿qué es eso? Estamos de alguna manera suponiendo qué ser es eso, pero es lo más general que se puede decir. Bueno, pues Parménides enuncia, dice que la fisis, o sea, o equipararía la fisis, o respondería a la pregunta por la fisis con el término ser. Porque está diciendo que la fisis es todo. Muy interesante. Y no hay nada fuera de ella. Si nosotros le unimos a esto que la fisis es materia, aunque la materia será no ser, pero necesitamos dar un pasito más, o a lo mejor llegar a Platón y a Aristóteles, para comprenderlo en toda su dimensión, la naturaleza, podríamos decir así, que es todo lo que es y es materia. La visión de Parménides en general, en todo el pensamiento griego, no hay ni un mínimo resquicio para una visión creacionista o ni incluso los dos mundos de Platón. Eso es una metáfora, ¿eh? De que hubiera un mundo material, es una metáfora, ya lo veremos cómo. O sea, que solo hay el todo. Dime, Ignacio. En este concepto, un ser imaginario, como un grifo o una India, pues un ser imaginario es un ser imaginario. O sea, que vamos al sentido común. Eso es física. Eso es materia. No, lo que pasa es que luego habría, digamos, luego hay dentro de Aristóteles o posteriormente una clasificación. Hay entes de razón, dejártelo lo aclara muy bien. Hay ideas adventicias que nos vienen de los sentidos, ideas ficticias que las construyo yo, ser y concepto sea lo mismo, e ideas innatas. Pero efectivamente, pero es muy interesante en el tema del conocimiento, la teoría del conocimiento, cómo los seres imaginarios nunca son totalmente imaginarios. Porque tú lo que haces es decir, un monstruo de 5 cabezas y cada cabeza tiene 3 ojos. Y bueno, pero el concepto de cabeza, el concepto de ojo, el concepto de tal, o sea, nosotros, esa es otra derivación muy interesante que no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que esperar mucho, llegaremos a Aristóteles, donde solo se puede conocer aquello sobre lo cual tengo datos de los sentidos. Ya el propio Santo Tomás, que era un aristotélico, decía en la Edad Media, nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en los sentidos, ni in intellectus quod prius non fuerit in senso. Probablemente si no tuviéramos sentidos, ninguno, nuestra mente estaría en blanco, probablemente. Aunque tuviéramos un poquito de uno, ya vamos teniendo impresiones, para eso tenemos que ir al empirismo y tal. Fijaos como la pregunta que tú me haces nos conecta tanto la cuestión del ser en sí como tal, estamos en el concepto de ser, la cuestión ontológica, con la cuestión del conocimiento, de la nociología, de la teoría. Pero todo eso se irá llenando de contenido con el paso del curso. Bueno, entonces, en la medida que el ser es todo lo que es inmutable. Es inmutable. Inmutable quiere decir que no tiene origen, tiene inengendrado, poníamos ahí, e imperecedero, o sea, que ni nace ni muere. Pero tampoco,
como tal, como es en el fondo una noción, digamos es una idea. Noción, idea y concepto lo vamos a tomar como sinónimos por ahora. No, es inmutable, o sea, pero no porque las ideas como tal son inmutables. La idea que tú tienes de tu coche, pues es inmutable, es la idea de tu coche, vamos a ver, no puede cambiar a no ser que cambies de coche. Y como mucho le podrá cambiar, si es el mismo coche, pero lo pintas de otro color, pues le habrá cambiado una cualidad o un accidente. Las ideas son inmutables porque el cambio, el devenir, es una propiedad de la materia. También la materia es lo divisible, etcétera, etcétera. Nos vamos a aclarar muy bien acerca de lo que es la materia, sobre todo en Aristóteles. ¿No? Aristóteles es el famoso ilemorfismo, cuando dice que la sustancia está compuesta de materia y forma. Ahí vamos a ver muy bien qué es la materia para Aristóteles. Vamos a ver que hay materias en dos sentidos. Está la materia prima o materia universal y la materia de cada cosa material. Bueno, muy bien. O sea, la primera interpretación que podemos dar de la noción de esta identidad entre pensar y ser de Parménides es que ser es todo lo que es del todo, que hay un solo ser porque abarca todo y todo lo que es forma parte del ser. Esto quiere decir más que forma parte, pero por otra parte que de todo lo que es se puede decir que es un ser. De paso aprovecho para que no confundamos, si tenemos que retrotraernos quizás a los primeros años de nuestra educación primaria, el universal con el colectivo. Cuando yo digo soldado, me refiero al conjunto de los soldados. Soldado en minúscula, digo soldado. De manera tal que yo podría decir, este señor es un soldado. Cuando yo digo ejército, también me refiero al conjunto, pero yo no puedo decir, este señor es un ejército. O sea, no es distributivo este concepto. Muy importante tener en cuenta eso. Que los universales lógicos siempre son predicables. Hay un tema en Aristóteles también, las categorías, en fin, los predicamentos, predicables y demás. Esto también es muy interesante. Nosotros somos un ser, que se puede decir que somos un ser, no somos el ser. Pero dentro de que el individual no deja de ser un ser, siempre dentro de que el individual no deja de ser un ser, siempre es más cierto lo universal. ¿Sientes más? Siempre es más cierto, tiene más verdad que lo universal. No, para nada. No, la única verdad, por otra parte, estaría en el ser particular, en el ser material concreto. Lo otro, en el fondo, es verdad en la medida de que es un concepto, que todo concepto tiene un contenido, quiere decir algo, tiene un significado, es un universal lógico, bueno, pero ha sido abstraído de lo particular, lo veremos en la doctrina de la atracción aristotélica. Realmente los conceptos no existen, ahí está, no tienen ningún tipo de existencia. El concepto ser no tiene existencia, existen seres, y es mi inteligencia la que llega, por eso es lo mismo pensar y ser, porque es mi inteligencia la que puede formular el concepto de ser.